Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. El tema de hoy me parece que es un tema importantísimo porque muchas veces no sabemos si nuestros hijos están en su etapa normal de desarrollo, si están teniendo nada más una dificultad que eventualmente se va a resolver por sí misma o si de verdad necesitamos llevarlos con algún especialista o con algún terapeuta especialista en ese tema. Mi invitada de hoy es Daniela González. Dani es psicóloga por la Universidad Panamericana y tiene una especialidad en neuropsicología igual por esta universidad. Es terapeuta en neuropsicología en la unidad de desarrollo del Hospital de Neurodesarrollo, que es importante, del Hospital Español. Y ha llevado a cabo protocolos de investigación en muchísimos institutos y estos mismos protocolos de investigación los ha presentado en foros nacionales y en foros internacionales. Tiene también un diplomado en terapia de juego, otro en Medical Neuroscience en la Universidad de Duke y otro de Psicología de la Salud. Y también, como todos en estos temas, ha tomado muchísimos otros cursos de formación. Actualmente es coordinadora del área de neuropsicología y cofundadora del grupo de neurodesarrollo Quidopia en el Hospital ABC de Santa Fe. Y yo conocí a Dani porque tomé con ella un curso que buenísimo, se lo súper recomiendo, que es de integración sensorial para psicólogos y docentes. Muchas veces el tema de integración sensorial es un tema que hemos estado escuchando mucho, pero al ser un tema, y digo entre comillas, nuevo, no sabemos bien cómo, a quién referir, qué es normal y qué no es normal, ¿no? Como que de este tema como que me fascinó el curso porque fue justo un curso que necesitas tomar si trabajas con niños, si eres docente, si trabajas con papás, si trabajas con temas de crianza, si eres terapeuta de cualquier otro tipo, para poder diferenciar cuando es un tema sensorial o cuando es un tema de otro tipo. Como todo, es algo que debemos de saber. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Mitch. Muchísimas gracias por invitarme. Ya era justo y necesario que nos encontráramos en otro lado. 100%, yo estoy feliz que estés aquí. Creo que todo lo que haces es algo importantísimo y este tema, bueno, se me hizo, desde que lo platicamos y lo propusiste, se me hizo espectacular. Siento que muchas veces como papás, no sabes con quién llevarlo, pero entonces sí lo llevo, pero entonces no lo llevo, pero entonces, ¿qué onda con todo el mundo de las terapias? Porque existen muchísimo más terapias de lo que de verdad creemos allá afuera. Exacto. Y la verdad es que pobres papás, yo siempre que llegan conmigo y vienen de brincar de 7 lados diferentes, llegan súper frustrados, súper cansados y hartos, sobre todo. Exacto. Entonces espero, papás que nos están escuchando, que esto sea como un espacio en donde puedan resolver sus dudas y puedan quedarse tranquilos con los típicos temas de desarrollo de sus hijos. Entonces, bueno, echarnos un clavado directamente al tema. Empezamos, Dani. ¿Por qué tú crees que es importante conocer las etapas de desarrollo de mi hijo? De forma general, vaya, como papás no se tienen que saber exactamente cada cuántos días o cada cuántos meses, pero sí conocer de manera general qué pasa con nuestros hijos nos va a dar una pauta de qué es esperado y qué no. Normalmente los papás que tienen más de un hijo ya son bastante buenos en determinar porque los otros hijos les sirven de parámetro. Entonces, cuando algo no empieza a correr de forma normal, ya les brinca. Ya es más fácil que lo detecten, pero es más por un asunto de aprendizaje con el hijo anterior que por el conocimiento de los hitos del desarrollo. Entonces, tener un conocimiento general, ya hay muchas tablas resumidas sobre lo que podríamos esperar a ciertas edades en lenguaje, en la parte motora. Entonces, que tengan esta curiosidad por explorarlo, creo que siempre será muy importante. Y también creo que, bueno, ya aquí metiendo en mi cuchara, también creo que es importante para que sepan cuando, ya lleva, no sé, ya tiene 2 años y no ha hablado, pues ojo, ya es foquito rojo, ya hay que ver con qué especialista llevarlo, ¿no? Exacto. Cuando todavía tenemos un tiempo, nosotros le decimos estas ventanas de tiempo, que todavía puede ser que esté retrasado, pero todavía lo puede lograr, y si pasa ese límite de tiempo, ya estamos en un problema grave. Son como estos 2 puntos que podríamos tener. Dime una cosa, Dani, las ventanas tienden a ser amplias, ¿verdad? Para que no se angustien los Sí, papás. exacto. Estas ventanas pueden ser de 6 meses, puede ser hasta de 1 año. Entonces, si estas ventanas son bastante amplias, no es lo mismo de va un poco retrasado a ya. Ahora sí pasó el límite de tiempo en el cual lo teníamos que lograr.
Ok, perfecto. Dani, ¿me podrías platicar tantito qué es esto del neurodesarrollo? Siento que está ahorita muy de moda, que no es de moda, pero como que lo estamos escuchando por muchos lados, ¿no? ¿Los podrías definir qué es? Sí, claro, creo que este asunto de todo lo neuro ahorita está como en un auge muy, muy, muy cañón. Y es importante saber de dónde parte y no irnos como con la finta de solo porque suena científico, entonces, ¿qué es? Entonces, creo que aquí el neurodesarrollo, lo que estudia el neurodesarrollo como tal, es analizar cómo el sistema nervioso va creciendo y cómo ese crecimiento se relaciona con la adquisición específica de habilidades. Entonces, ya hay cosas muy definidas como la cantidad de neuronas con las que nacen los niños, pues no es que tengan más o menos neuronas, sino es la conexión que van a generar entre ellas. Y sabemos que estos periodos de conexión pues ocurren en los primeros meses, el primer año, y se va relacionando con la cantidad de habilidades que ellos van adquiriendo. Y cuando crecen un poco más, pues viene la primera poda, que es todo lo que no se usa, pues se tira para que las habilidades más fuertes se consoliden. De manera más específica y con cosas mucho más específicas, el neurodesarrollo es lo que estudia. Hacen estudios de imagen de manera científica, de densidad del cerebro, hacen estudios, bueno, acaban de publicar un estudio divino que duró aproximadamente 15 años de darle seguimiento a los niños, un estudio de la UNAM, se tardan muchísimo tiempo en poderlo publicar, pero es justo esto, el ir asociando todos estos patrones de desarrollo con la parte de imagen neurológica, fisiológica, y darle un entendimiento de por qué es que pasan estas cosas tanto normales como anormales. No, está padrísimo. Y sí, sí, esto está como de moda, pues como que la gente ya, pues no sé, está, no sé, yo creo que mucho de lo que, o mínimo, por ejemplo, pasa en la teoría del apego, que yo la he estudiado mucho. Antes se sabía, pero porque como que era observable, pero ahorita que ya hay como tal un scan del cerebro que pueda comprobar todo lo que la teoría dice, se me hace que es increíble esto. Exacto, ya ahorita la verdad es que las neurociencias han avanzado tanto en tan poco tiempo, o sea, en estos últimos 10 años han dado saltos impresionantes en los cuales podemos tener imágenes y analizar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, por eso ahorita creo que justo este auge del neuromarketing, todo lo que es neuro está como muy de moda. 100%. Oye, yo creo que Freud estaría brincando en su tumba de felicidad, que ya pueden comprobar o sea, neurológicamente todo el tema del yo, el super yo, el ello, eso está padrísimo. Sí, que no nada más es un invento, ¿no? Esta parte de tener la foto de cuando tú estabas pensando algo o en estos experimentos que tú estás en el resonador y te ponen a hacer cosas y ven qué áreas se prenden y todas estas cosas, es muy interesante. A la gente lo que se le olvida es que ya nos dan como el producto digerido del resultado final, pero esa interpretación, la verdad es que es algo que lleva mucho tiempo y mucha ciencia detrás. Está padrísimo. Oye, a ver, Dani, esto es algo típico de los papás, ¿no? Que el que comparan a su hijo con otros niños, por ejemplo, de la edad, etcétera. ¿Qué hago si yo como papá estoy viendo que mi hijo va un poquito lento, que no habla igual que mi sobrina, que no camina o no corre igual que su primito de la edad? ¿Qué onda? ¿Qué hago si yo estoy viendo como estas cosas que puedo ver como la diferencia? Ahí yo creo que una palabra clave para los papás podría ser esta oportunidad de aprendizaje. Creo que siempre hay que tenerlo en mente. Si yo voy a ponerme a comparar a mi hijo, me tengo que asegurar que sus oportunidades de aprendizaje son las mismas con los otros niños. Es decir, si mi sobrina habla más que mi hijo, pero ella tiene 2 hermanos o ya fue a la escuela, su oportunidad de aprendizaje para desarrollar el lenguaje es mucho más amplia. Si mi hijo todavía es hijo único y tal vez está más tiempo solito o se queda con alguien que me ayuda, la oportunidad de desarrollar ese lenguaje es menor. Lo mismo para la caminada. Si yo lo cargo mucho y no lo dejo caminar, la probabilidad de que esta oportunidad de aprendizaje se desarrolle donde él tenga la necesidad de hacer ciertas cosas se va a ver reducida. Entonces creo que antes de llegar a la comparación tenemos que analizar si esta cosa que nosotros vemos que le está empezando a costar trabajo, le está costando trabajo porque no puede o porque no ha tenido la oportunidad de intentarlo o de desarrollarlo más. Ok. Entonces, ¿cómo sé, no? O sea, yo puedo voltear, veo que mi sobrinito, ¿no? En este caso, habla más. Y yo, pues, no tiene hermanos mi hijo, pero pues le estoy hable y estoy dándome cuenta que de verdad no está hablando. O sea, yo lo que siempre le digo a los papás es, eviten compararse, todos somos diferentes, todos tenemos momentos diferentes, todos tenemos situaciones diferentes, temperamentos diferentes, ¿no? Como que es difícil compararnos, pero ¿qué hacemos cuando ya estamos viendo o estamos empezando a notar como que
O me puedo empezar a preocupar como, me late que ya está teniendo, no sé si un problema como tal, pero una dificultad, por ejemplo, para hablar. Ok, aquí va a venir una cosa súper, súper importante y que los papás, esto a veces se le va a los ginecólogos, se les va a los pediatras, y es que tenemos que tener en cuenta antecedentes de riesgo. Esto es algo muy importante. ¿Qué es un antecedente de riesgo neurológico? Va a ser si nuestro chiquito fue prematuro, eso es un antecedente súper importante. Si existe en la familia alguna otra dificultad, ya sea neurológica, o de cualquier tipo de aprendizaje, que haya estas historias en la familia. Si su hermano o hermana más grande o alguien de la familia de los chiquitos ya presentó algún problema similar. Y hay otros más específicos que cursan durante el embarazo, es decir, tuve alguna infección durante el embarazo sucedió algo particular, al momento de nacer el parto tardó mucho, fue difícil, tuvo hipoxia o no respiró, se tardó en respirar al momento de nacer. Estas son cosas que a lo mejor se nos van olvidando conforme van creciendo, como, bueno, ya pasó, ya fue algo que superamos y lo dejamos en el pasado. Pero estos antecedentes siempre salen a relucir cuando los chiquitos llegan a servicios como el mío. Y es algo que los papás deben de tener muy presente porque hoy por hoy sabemos que estos van a tener un impacto directo en alguna habilidad. Casi ninguno sale limpio de este tipo de antecedentes, aunque sea por cosas muy mínimas. Entonces, esto sería lo primero. Si mi chiquito tiene algún antecedente, empecemos a sospechar de algo más y no solamente un retraso en el desarrollo, ¿no? Empecemos ya a hacer una sospecha. Y 2, recurrir a estas tablas que ya se encuentran en internet y en muchísimos lados de cuáles son estas edades y las ventanas de desarrollo para las distintas habilidades. Nuestra regla de oro con el lenguaje, pues es los 3 años, ¿no? Uh-huh. O sea, los 3 años, a partir de los 3 años ya es un foco rojo ya para llevarlo tipo a terapia. Ya es muy grave. O sea, si a los 3 años no hay un sonido o son todavía balbuceos, ya es así un mega foco rojo. Muy, 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 muy grande. Ok, me fascina. Entonces, ya me di cuenta que mi hijo sí, ya viene internet, tenga o no antecedente de riesgo, ya viene internet, que mi hijo, para usar el ejemplo de que estamos platicando, de que no está hablando, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿A quién recurro primero? Porque, no, normalmente lo que hacemos los papás es ir directamente con el pediatra, ¿no? La voz del pediatra y lo que diga el pediatra es la voz de Dios, ¿no? Y qué bueno, porque le tienes esta confianza. Pero, ¿qué pasa cuando muchas veces los pediatras no tienen conocimiento en estas áreas? Porque, o ya que sean muy, o sea, bueno, en general en las universidades, ¿no?, médicas no te enseñan como tal, o igual y sí, pero como de pasadita, no profundizan más tanto en estas áreas. ¿Qué pasa si el pediatra te dice, todo bien, y tú dices, no, ya leí, ya vi que la ventana del desarrollo se le está yendo, ¿qué está pasando? O sea, ¿a quién recurro primero si mi pediatra o me está dando el avión o no está de acuerdo conmigo? Y yo tengo esta ¿cómo se llama? Como este instinto materno donde, híjole, sí, me late que hay algo. Que yo siempre le digo a las mamás, confíen en esa vocecita, confíen en ese instinto. Nadie conoce mejor a tu hijo que tú. Entonces, si hay algo que, a ver, obviamente con, teniendo como bases de lo que estás diciendo, pero si de repente empiezas a sospechar, ¿a quién tú recomendarías, Dani, que recurran primero? Ok, específicamente en la parte del lenguaje tenemos ya como un diagrama de flujo muy bien establecido de qué tenemos que hacer. Entonces, supongamos que el pediatra sucede esta situación de yo no le veo nada grave, vamos a esperarnos más tiempo, pero a ti no te late. La primera sería descartar que tu pequeño escucha bien, porque muchas veces las dificultades del lenguaje se escuchan a que la audición no es correcta, entonces no pueden reproducir los sonidos del lenguaje. Entonces, ahí sería recurrir con un otorrino o alguien que haga este tipo de estudios de los potenciales evocados, ¿no? O sea, asegurarnos que la parte de la audiometría es adecuada, los potenciales evocados son adecuados y que está escuchando bien, ¿ok? Y ahí tenemos 2 opciones, o salió bien o salió mal. Si salió mal, esos son los mismos especialistas que le darán seguimiento en la parte de escuchar para que pueda hablar. Si salió bien, vamos al paso número 2, porque eso quiere decir que el canal está bien, entonces ahora, ¿por qué no habla? Ahí la misma persona que lo va a evaluar, que es el fonólogo, en este caso, va a ver si el aparato de la boca, es decir, el aparato fonoarticulador, está bien. Es decir, que la lengua no está muy grande para su boca, si el tono muscular de la boca es adecuado, si hay allí como algún problema con el paladar o algo por el estilo que le impida producir. Ahora, lo mismo, puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, pues ya habrán algunas recomendaciones particulares fisiológicas. Si sale bien, vamos al paso número 3, que ya es un especialista de mi campo. Alguien especializado en neurodesarrollo.
Y es importante decir que también no todos los terapeutas hacen exactamente lo mismo, que era lo que tú platicabas, Mitch. No todas las terapeutas de lenguaje tratan niños tan chiquitos, es decir, de 3 o de 2 años. Entonces tendríamos que asegurarnos que la terapeuta de lenguaje con la que vayamos a acudir sabe cómo manejar niños y evaluar niños tan pequeños. Esa es opción número 1. Y opción número 2 es el neurólogo. Entonces, el neurólogo también ya va a analizar si hay algo más de lo que nos tengamos que enterar y va a mandar, ya sea que nos regrese con la terapeuta de lenguaje o con alguna psicóloga especialista en desarrollo que tenga especialidad en esta parte del campo verbal, porque ahí tenemos dos opciones. Es un trastorno del lenguaje o nos vamos a la parte del espectro autista. Y los únicos que podrán definir estas dos partes es el conjunto de pruebas que se le apliquen a tu pequeño, desde la parte del lenguaje y la parte de desarrollo, y lo que pueda conjuntar tu pediatra. Entonces, a partir de este conjunto ya llegaremos a un diagnóstico y con un diagnóstico a un tipo de terapia particular. Ok. Y dime una cosa, si nada más no llega a ser como un problema, o sea, me refiero a, no estamos ya como pasando la ventana, pero todavía mi hijo no está hablando, la misma terapeuta de lenguaje me puede dar diferentes ejercicios para poder estimular a mi hijo en casa. Exacto. Diferentes tips. Exacto, porque una de las cosas que vamos a ver es, bueno, mi hijo no habla, pero tiene ganas de comunicarse. Hay esta intención comunicativa, es me jala, me habla, me hace como ruiditos, señas, y él busca la manera de comunicarse aunque no pueda hablar. Cuando esto pasa, es decir, probablemente solamente hay que darle un empujoncito en los músculos de la boca, hacerlos más fuertes, y esto será una terapia muy breve o solamente estrategias para casa. Y probablemente saldrán muy rápido porque solo necesitaban este pequeño apretón, ¿no? En algunas cosas ya muy específicas. Sí, ya para no meternos tanto al lenguaje, el lenguaje se estimula con lenguaje, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo podemos poner así en palabras bonitas? Es no adivinarles. Eso pasa mucho cuando hay hermanos grandes, cuando son primeros hijos, que todos les queremos adivinar y la verdad es que se van a entender también que es difícil no adivinarles. Y eso ya es como una reflexión de regreso con los papás. Es que, ¿qué estoy haciendo yo? Regresamos a esta oportunidad de aprendizaje. Si él no tiene la necesidad de hablar y nada más me hace y yo ya sé que eso es, quiero que me sirvas de comer, por favor, la cena en la mesa. No tiene chiste. Y solamente ellos, pues si no tienes la necesidad, no se va a desarrollar. Y esto simplemente lo retrasa un poco, pero cuando nosotros les damos esa oportunidad, va a correr. Y va a correr y va a correr bien. Ok, perfecto. Entonces, el lenguaje ya me empiezo a preocupar en serio a los 3 años. Pero ¿cuál es la ventanita del lenguaje en donde los niños empiezan a hablar? ¿Entre qué y qué? Digamos que ya para el año ya vamos a tener como este asunto como ya de palabras sueltas o una o dos palabras, ¿no? Juntas, como quiero agua, quiero leche. Ajá. Ya después de eso ya vendrán como los encadenamientos de 3 palabras de yo, quiero, o sea, ya como el uso del yo, del tú, más el verbo, más la cosa. Entonces, ya en este punto de los 2 años y medio, es donde esperaríamos ver esta construcción de un lenguaje un poco más estructurado. Si en el periodo de los 2 años y medio a los 3 no estamos viendo esta construcción de 3 palabras por lo menos y una serie aproximadamente de 20 o más palabras diferentes que no sean ni mamá ni papá, o sea, tenemos que buscar que haya más vocabulario, o sea, que tengan de dónde agarrarle, ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar. Si todavía nada más vemos balbuceo a los 2 años y medio, es algo que nos llamaría la atención. Sí, es importante, papás y principalmente primerizos, que escuchen esto, porque pues, cuando no tienes otro hijo con qué compararlos o no tienes sobrinos de la edad, pues dices, no, pues es bebé, ¿no? Y típico el primogénito siempre acaba siendo como más bebé, porque pues sí es tu bebé. Sí, exacto. Ok, buenísimo. Entonces, ya platicamos del tema del lenguaje. Ahora vamos a platicar de el trastorno de hiperactividad con déficit de atención o el famoso ADD. ¿Qué me puedes platicar de él? Aquí ya esto es un tema que me encanta tocarlo con los papás porque todavía creo que hay mucho estigma alrededor del diagnóstico de TDA o TDAH, ¿no? Y uno de esos es que este diagnóstico tuvo como su mala fama a principios de los 2000, finales de los 90, porque empezó a ser sobrediagnosticado. ¿Por qué empezó a ser sobrediagnosticado? Porque muchas personas que no tenían acceso a los instrumentos diagnósticos, que eran carísimos, empezaron a tener acceso y luego
acabamos en que las maestras obtenían estos test de 15 preguntas para diagnosticarlo y fue todo un escándalo, ¿no? En su momento. Y era como, señor, por favor, medica a su hijo. Hoy por hoy sabemos que el diagnóstico del TDA es algo muchísimo más complejo y mucho más específico y se tiene que hacer de una manera muy particular. Un TDA solo se puede diagnosticar a partir de los 6 años. Regla de oro, no se puede diagnosticar antes. Se puede sospechar, pero no se puede diagnosticar como tal. Y 2, es un diagnóstico conjunto con pruebas neuropsicológicas específicamente. Estas pruebas, recomendación papás, que las haga un neuropsicólogo, que son baterías específicas, acompañado de un neurólogo. Okay. ¿Por qué? Porque una vez que el neuropsicólogo aplique las pruebas y confirme los síntomas y la gravedad, el neurólogo también será el encargado de decidir si se va o no se va a medicamento. Ok. Dime una cosa, ¿el neurólogo es el que medica o lo manda con un psiquiatra? No, los trastornos del neurodesarrollo los medica el neuropediatra, los trastornos del ánimo o de este estilo de emocionales, el paido le tocan. Entonces son neuropediatras y los paidopsiquiatras. Perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, ¿cuáles son las sospechas? Digo, a ver, mamás de menos de 6 años, bueno, o sí pueden empezar a sospechar sin que lo vayan a diagnosticar. ¿Qué es normalmente los comportamientos comunes un niño que puede tener TDA o TDAH? Ok, vamos a recordar que está el subtipo inatento, el subtipo hiperactivo y el mixto. Y en estas categorías podemos tener leve, moderado, grave y severo. O sea, nos podemos ir de algo muy leve hasta algo severo. Entonces, la parte inatenta, vamos a ver este tipo de niños que se distraen, ¿no? Que no sabes cómo, pero ya te perdieron los zapatos. ¿Y tú cómo perdiste los zapatos si los traías puestos? Dejan todo tirado o a la mitad, a medio hacer. Tienen esta impresión de que se quedan idos y luego regresan y ya no saben qué estaban haciendo. Entonces, este subtipo inatento es el que se puede distraer hasta con sus propios dedos. De que se pueden quedar viendo su dedo por horas. O siguen a las hormigas y están ahí y se pueden quedar en otra cosa, pero menos en lo que tenían que hacer. Entonces, estos son como muchas de las cosas que van brincando en el subtipo inatento. Y el inatento es más difícil de cachar que el hiperactivo. ¿Por qué? Porque el hiperactivo sí tiene más estos síntomas impulsivos de tomar muy malas decisiones en su contexto de niños. Es como, a que no te avientas, a que si me aviento y se avientan. Entonces les cuesta mucho trabajo medir el peligro, siempre se están metiendo en problemas, son los típicos que se paran y se paran y se paran en clase y no se pueden estar quietos, o que tienen que estarse moviendo demasiado para realizar ciertas actividades. Entonces normalmente brincan más los hiperactivos que los inatentos, y son los que primero reciben ayuda, pero los inatentos normalmente se desfasan muchísimo en la escuela. Ya cuando llegan traen unos mega desfases también en otras cosas. Entonces, por eso hay que estar... No se dieron cuenta. No generan tantos problemas en el salón. Entonces pasan medio desapercibidos. Y luego tenemos el mixto, que literalmente es la combinación entre los dos. ¿Y el mixto qué hacen de los dos? De repente pueden tener episodios Exacto. más hiperactivos y periodos más inactivos. Exacto. Por esto fue que las maestras empiezan a diagnosticar, o sea, porque lo empiezan a notar dentro del salón de clases y por eso pueden... Las maestras pueden sospecharlo, pero al menos de que es una maestra con una formación muy particular, yo le diría, claro, maestra, pero estuvo de moda un tiempo. La prueba de Conners es nuestro gold standard para hacer una parte del diagnóstico del TDA, pero salió una versión como resumida, como la versión breve de 15 preguntas. Cuando la original es como de 150 y tantas preguntas. Entonces, cuando te dices, bueno, con 15 llegaste a la conclusión, me da el infarto. Y sí se acompaña realmente el manual diagnóstico, que es el DSM, nos pide aplicar las pruebas estandarizadas muy específicas. Si no te aplican las pruebas estandarizadas específicas y te evaluaron a tu niño y llegaron a la conclusión que es un TDA con puras pruebas proyectivas, es un diagnóstico mal hecho. ¿Ok? Esto es como muy importante que los papás lo sepan porque, híjole, a mí me llega cada cosa. No, sí, me imagino. Y de verdad que lo hacen, digo, igual y muchos profesionales desde un punto no tan ético, pero también muchos papás porque no saben, nadie nunca les dijo. Exactamente. Eso Por es eso, lo que queremos. aquí ayudarles. Entonces, ahí mi pauta sería como que primero la opción uno, si el pediatra o la escuela te dicen como, ¿sabes qué? Tenemos esta sospecha de que tal vez sea un TDA. Una de dos, o neuropsicólogo o neuropediatra, porque de todas maneras uno te va a llevar con el otro.
O sea, debería de ser un circuito completo. Entonces, a mí los neurólogos me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar un chico de evaluación para hacer la confirmación del diagnóstico o que tú me digas si ves algo más. O yo se los regreso, dependiendo. Si es ya moderado, grave o severo, se van con el neurólogo. Entonces, digamos que es un ir y venir entre esta mancuerna que hacemos nosotros, pero tiene que ser alguien con formación en neuropsicología. Entonces, aquí es importante que los papás pongan atención. Me van a hacer un diagnóstico psicopedagógico. No, un diagnóstico psicopedagógico no sirve para diagnosticar TDA. Me van a hacer un diagnóstico emocional y relacional. Tampoco nos sirve, ¿ok? Entonces, clave, pregúntenle a su psicólogo. Recuerden que hay muchos tipos de psicólogo. ¿Qué subespecialidad tienen? Si son terapeutas emocionales, si dan algún tipo de terapia en particular, o lo que tendrían que buscar es que sean neuropsicólogos. O sea, Dani. Exacto. Ya hay muchos, la verdad es que ya tiene tiempo, pero es poco conocido por los papás. O sea, hay suficientes neuropsicólogos en México y en provincia también. O sea, tanto en la Ciudad de México como en provincia hay ya bastantes centros. Sí. Cualquier cosa y de donde vivan o lo que sea, escríbanle a Dani para preguntarle, ¿no? De alguna referencia de alguien conocido. Uh-huh. Oye, Dani, tengo una duda. Los niños que padecen de este trastorno de déficit de atención también tienden a tener temas con el aprendizaje. O sea, eso está como muy relacionado. Sí, nosotros le decimos comorbilidad cuando se presentan dos trastornos juntos, pero es algo muy, muy, muy típico. De hecho, es muy raro ver a un TDA solo, o sea, que solo tengan TDA, porque siempre se acompaña de muchísima ansiedad. O sea, son niños que, como esta parte de regulación emocional les cuesta mucho trabajo, son niños sumamente ansiosos. Cuando ya empiezan a crecer un poquito más, también se ven un poco como depresivos porque ellos saben que no encajan. Entonces los amigos los empiezan a abrir, a no invitar, porque son niños que generan un poco de problemática. Entonces también se empiezan a tener como, hay problemillas de autoestima y depresión, más la ansiedad. Pero sobre todo, lo más típico es ver a un TDA ya sea hiperactivo o inatento, acompañado de un trastorno específico del aprendizaje, ya sea para lectura, escritura o matemáticas, o todos. O todos juntos. Sí. Sí. Cositas. Ok, entonces hablando ahora de trastornos de aprendizaje, hay que echarnos un clavadito. A ver, ¿algo más que quieras agregar de lo del TDA? No, yo ahí nada más les agregaría, como porque creo que en el TDA es un poco más clásico, que los papás no se nieguen a la medicación. O sea, creo que eso es algo muy importante. Y entender que los medicamentos, y pregúntenle, yo creo que los papás, ustedes papás, hagan esta parte de los médicos están para servirnos y resolver nuestras dudas igual que nosotros, cualquier profesional con el que acudan a un servicio. Tienen duda del medicamento porque existen estos mitos de si lo sube de peso, si lo va a volver adicto, si no va a dormir. Entonces, todas estas angustias, pregúntenselas a su médico. Y si va acompañado de un proceso terapéutico, nosotros, como los vemos semana con semana, estamos vigilando el fármaco. Entonces yo le digo al neurólogo, ¿sabes qué? Lo veo corto o lo veo muy pasado de medicamento, hay que ajustárselo. Pero el medicamento ni es magia, pero también es un poco feo saber que nuestro hijo realmente necesita esta ayuda extra y nosotros se la vamos a negar. Porque a veces necesitan este apretón del medicamento para que la terapia puedan estar sentados en una sesión de terapia y pueda entrar la información nueva. No, y en el colegio. Y en el colegio. Entonces también es una ayuda que nosotros les damos y el fármaco tampoco es para toda la vida, a veces es solo por temporada. Entonces que no tengan miedo de preguntar, que no tengan miedo de investigar, ya los medicamentos han avanzado muchísimo. Entonces que tengan la confianza de preguntar por segundas opiniones, de cuestionar a sus médicos, de preguntarle también a su terapeuta qué ven o cuál es la opinión que tienen sobre el fármaco. Sí, yo creo que una de las creencias que tenemos sobre los fármacos también es lo va a tener que tomar toda su vida. Toda la vida. Y no. Y no. No, exacto. Yo tengo un hermano que tuvo TDA, bueno, que tiene, no sé si es algo que se quita, pero y sí fue medicado durante su época escolar y ya en la adolescencia él decidió solito, junto con su neurólogo y todo, pero quitarse el medicamento y le fue muy bien. Y normalmente así funciona. Cuando nosotros detectamos estos problemas a tiempo, cuando les damos atención temprana e integral, normalmente como cuando crecen van necesitando menos ayuda. Los niños que no reciben esta ayuda generan TDA residual de adultos y son un caos, ya también de adultos. Pero los que reciben buen tratamiento cuando son chiquitos, tienen buen seguimiento y van a sus terapias, ya para la adolescencia y juventud, funcionan bastante bien y ya no necesitan tanta ayuda.
Sí, oye, y a ver si les funciona a mí, un terapeuta de mi hermano le dio un tip a mi mamá que dice que es el mejor tip que le han dado con el tema del TDA, que se lo agradece infinitamente. El doctor le dijo, ¿sabes qué? A tu hijo le está costando trabajo el colegio ¿no? Por que se está desconcentrando, porque se le va la idea, porque es muy hiperactivo. Mi hermano sí tenía hiperactividad. Le dijo, por favor, mételo al colegio que menos le exija, al que más a gusto esté, el que... no, que no sea una causa extra de estrés diario el que tienes que acabar con toda esta tarea y tienes que cumplir todos tus exámenes y así. Y el día que mi mamá dijo, tienes toda la razón, y lo cambió a un colegio con menos exigencia que en el que estaba, digo, no es que era un colegio fácil, pero lo cambió con un colegio con menos exigencia, en ese día acabaron las peleas, acabaron los pleitos, acabó el estrés de mi hermano y todo fluyó y funcionó mejor. Entonces, si les funciona a Exacto. mamás, papás este consejo... Exacto, es un traje hecho a la medida, o sea, no podemos ir a lo que decías al principio, no podemos comparar a los niños ni los podemos obligar a vivir las mismas situaciones. Aunque dos niños tengan exactamente el mismo diagnóstico, cada uno en su propio universo familiar, en su propio universo de su propio contexto, necesita su traje hecho a la medida, que será su evaluación, su médico, la familia, la escuela, para que todas esas circunstancias funcionen a su favor, ¿no? Sí, buenísimo. Ok, y ahora sí, pasamos a los trastornos de aprendizaje. Exacto. Que siento que es algo que se escucha mucho, ¿no? Pero mal, ¿no? Ok, platícame. Esta parte todavía como de la dislexia, o sea, de lo que nosotros tenemos como esta idea rara de dislexia, que a veces los papás es lo que tienen muchas veces en mente, que dislexia es que gira las letras o que escribe mal. Entonces ahora sabemos que no funciona de esa manera. Sabemos que ya de manera más específica tenemos acotados los trastornos específicos del aprendizaje para la lectura exclusivamente, que es leer, comprender los textos de forma específica. Para la escritura, que es toda esta parte de producir una buena grafía, o sea, la buena letra, de un tamaño adecuado, que haga sentido lo que escriben, todos estos rasgos que tiene el escritor de manera específica. Y luego tenemos el de las matemáticas. Ahora, puede haber combinaciones, puede que solo haya uno, pero aquí una cosa muy importante que deben de saber los papás, que eso pasa mucho en las escuelas. ¿Lo mando a regularización o lo mando a terapia de aprendizaje? Es también una pregunta del millón que nos hacen muchas veces los papás, porque confunden la función de qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, también nosotros tenemos criterios muy específicos para poder decir, ¿sabes qué? Mi chiquito tiene un trastorno específico del aprendizaje. Y si tiene un trastorno específico del aprendizaje y nosotros llegamos con el diagnóstico a la escuela, por SEP, está obligada a generar adecuaciones curriculares. Si yo nada más tengo un desfase, ¿no? Como, híjole, nada más no se aprende la tabla del 9. Eso no categoriza y ahí no necesitaría una adecuación curricular. Pero esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque la evaluación nos va a dar los mismos parámetros que platicábamos del manual diagnóstico y también lo tiene que aplicar preferentemente un neuropsicólogo, porque hablamos de esta cantidad, no nada más es qué desfase de acuerdo a la edad, sino qué desfase respecto a las habilidades esperadas. Entonces, ahí ya tenemos nosotros como nuestros números muy acomodados para decirte, ¿sabes qué? Estamos muy mal y esto sí necesita terapia. Y la terapia lo que les enseña a los chicos no es nada más repasar lo que vieron en la escuela, que es lo que hace la regularización, ¿no? No es vamos a repasar ese tema que viste en matemáticas, sino que nos tenemos que centrar en las habilidades cognitivas. ¿Qué antecede a las matemáticas, Mitch? Pues esta parte de conocer el concepto y la noción de número, ¿no? Muy de Piaget de, a ver, vacía el líquido en un vaso y el otro vaso es más alto, pero tienen la misma cantidad de líquido. Estas nociones muy básicas del conocimiento del número, de lo que representa, entonces cómo generarías operaciones y esta parte de abstracción, se trabaja de forma al principio indirecta y ya luego se mete al campo de las matemáticas. En la parte de la escritura tenemos que trabajar la parte espacial, la parte visual, la parte de tono, la parte postural, que tendremos que asegurarnos todas esas cosas antes de ponerlos a escribir como tal. Y que te van a hacer en la regularización, los van a poner a hacer planas y planas y planas y dictados y planas, pero lo que tiene que estar listo antes de que lea, que escriba o haga multiplicaciones es lo que se trabaja en terapia. Entonces ya dependiendo ahí de las necesidades de cada niño, pueden ir a terapia y a regularización. Eso también llega a ver, pasar. ¿qué hago? ¿Cómo sé si mi hijo necesita regularización o terapia? Igual, la única manera de descubrirlo, lamentablemente, son las evaluaciones. Eso sí es una realidad.
porque tenemos que asegurarnos cómo están todas sus habilidades. Si hay algo más escondido por ahí, por ejemplo, un TDA o alguna otra cosa que nos salte, por ejemplo, no sabes la cantidad de veces que cacho que necesitan lentes. Entonces, no, sabes que tiene una aleta fatal y copia terrible y todos los números los copia mal porque necesita una corrección muy cañona de lentes. Y Entonces, normalmente eso. Que vaya primero al oculista. Siempre descártenlo, eso siempre es importante. Ya luego necesitan terapia visual, por eso es casos particulares. Pero es importante esta parte de la evaluación, de decir, ok, ¿cuáles son las habilidades? Y yo les digo que las evaluaciones en general, cuando vienen conmigo, digo que todo mundo alguna vez se debería de hacer una. Porque es una foto tuya. Y así se lo explico a los papás. Es como una radiografía. Ya estamos muy acostumbrados a que te sacan un estudio, un ultrasonido, una radiografía, una resonancia. Y es una foto de ti en ese momento. Eso hacen las evaluaciones. Sacan una foto de las habilidades de nuestros pequeños en un momento específico de su vida. Y a partir de ahí podemos determinar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas tenemos que trabajar y qué cosas ya están bien y pueden seguir avanzando. Pero sí nos dan esta foto panorámica de él en diferentes campos, en diferentes aspectos, en la parte social, en la parte académica, en la parte del lenguaje, ¿no? Estas son evaluaciones muy completas. Entonces nos dan muchísimos parámetros para ayudar a los niños y darle estrategias tanto en casa como en escuela. Oye, ¿hasta qué edad se puede evaluar a un niño? Porque me imagino que ya de adultos no vale tanto la pena. Yo evalúo adultos también. Entonces, las evaluaciones van desde que nacen, o sea, realmente desde que nacen hasta que son viejitos se puede evaluar. O sea, estas evaluaciones yo las hago pocos, yo veo pocos adultos, la verdad, pero los adultos que me llegan tienen problemas neurológicos, en mi caso. Pero sí me ha tocado evaluar adolescentes ya grandes, 18, 19, 20 años, con TDAs residuales, ya se dio de baja 3 veces en la universidad y no sabemos por qué, no puede con la carga académica, y salen a relucir cosas que si les hubieran hecho un diagnóstico cuando tenían 7, 8, 9, no hubiéramos llegado a esta ola trágica ya de adolescentes jóvenes con otro tipo de problemas, ¿no? Que se van juntando a lo largo del tiempo. 100%. Dani, ¿cómo llamas estas evaluaciones? Son evaluaciones neuropsicológicas. ¿Y por qué son neuropsicológicas y no son psicopedagógicas? Uh-huh. Muchas veces comparten algunos instrumentos, por ejemplo, un clásico súper famoso que es la prueba de inteligencia, que es el WISC. Ese se puede aplicar desde una parte de psicopedagogía, una neuropsicológica. El problema es la interpretación. Ahora, el cómo yo voy a leer esos resultados y los voy a trenzar o a entretejer con el resto de los resultados va a ser importante, porque nosotros, como neuropsicólogos, hacemos este análisis de funciones respecto a las partes del cerebro. ¿Te acuerdas lo que platicábamos al principio? Ahora, yo sé que si él me va a salir bajo en la parte de toma de decisiones, memoria de trabajo, fluidez, esto y esto, a mí me dan síntomas de una parte del cerebro que es frontal. Y normalmente las patologías que son frontales, pues es un TDA. Okay. Entonces, esta interpretación solamente la podemos hacer nosotros, por la parte de conocimiento y el background que tenemos. Y las baterías que aplicamos están basadas en esos paradigmas, en paradigmas de aplicación para estudiar estas áreas del cerebro y garantizar que su funcionamiento está haciendo de la forma adecuada. Ok, perfecto. Oye, entonces sí, importantísimo ir con neuropsicólogo. Justo, muy bien. Ok, ahora, el desarrollo motor, que es el desarrollo físico, ¿no? Del cuerpo. ¿Cómo lo puedo Exacto. explicar? La parte de psicomotricidad, o sea, lo clásico que conocemos de que gateen, que caminen, que brinquen, que se muevan. Y esto, cuando lo platicábamos en el curso de integración, es algo que muchas veces los niños como torpes, como que no logran hacer ciertas cosas, pasan más a modo de burla o de, bueno, ponlo a hacer un deporte o algo por el estilo y ahí queda. Y ahí pobre niño, ya que ahí se quede, algún día lo logrará. Y se les ignora mucho también en esta parte. Ahora, no es lo mismo como mamás, sobre todo las mamás primerizas, de no está gateando y tiene que gatear. Ok, cada uno tiene, ahí sí, tiempos un poco más amplios. Cada uno tal vez lo logre o no lo logre. Y si no gatea, tampoco quiere decir que va a ser el fin del mundo. Preferentemente votamos porque gateen, ¿no? Uh-huh. Pero ya, ¿por qué buscamos que la parte motora funcione adecuadamente? Porque si ellos gatearon, si ellos fueron niños que jugaron con esta oportunidad, ¿no? De correr, de brincar, de saltar, pues su tono muscular va a ser, a final de cuentas, más alto y les van a permitir después
sentarse durante horas en una silla como lo hacen ahorita y mantener una buena postura, escribir de forma adecuada y muchas otras cosas. Que cuando hay también problemas en la parte motora, tenemos niños que escriben muy mal, o sea, ni siquiera pueden agarrar bien el lápiz, tienen unas posturas terribles y terminan distrayéndolos, eso también es algo que nos sucede bastante, o tienen un tono tan bajo, y eso, ahí me regreso a la parte del neurólogo, el neurólogo te cacha un tono bajo y te dice, ¿sabes qué? Esto no es ni de neuropsicólogo ni de terapeuta de lenguaje, por favor, llévalo al fisioterapeuta. Porque más allá de que lo metas a fútbol o a natación, necesitan trabajar con él algunas cosas más en particular y a ese le tocaría ir con el fisioterapeuta. Ok. Pero esto, obviamente, tu primer como approach con un especialista es un neurólogo o no un neuropsicólogo que ya te refiere al fisioterapeuta. O sea, no recomiendas llegar directamente al fisioterapeuta porque tu hijo tiene 2 pies izquierdos. No, ahí sí la recomendación sería como si su pediatra no les termina de convencer la respuesta, su segundo mejor amigo con sus hijos tendría que ser el neuropediatra, en ese caso. Okay. Cualquier desfase que vean, la persona indicada para decirles qué tal va ese desfase o si es algo preocupante sería el neuropediatra. Ok, me fascina. ¿Qué más incluye la motricidad? Ya sé que fina y gruesa, pero ¿cómo les podemos explicar a los papás esta parte? Pues nosotros lo pensamos como el control de su cuerpo. Ahora, que con el cuerpo se pueden hacer muchas cosas como desplazarnos de forma grande, ¿no? Como lo es caminar. También la forma pequeña del movimiento, que es el agarrar el lápiz y colorear adentro de las líneas, que es lo fino. Pero también el movimiento les va a dar una pauta elemental a los niños, que es la espacialidad. Si el niño no se mueve, si el niño, por ejemplo, siempre sale esta parte del gateo. Cuando gatean, hacen este mapa de 3 dimensiones de su mundo. Pero cuando tienen esta faltante oportunidad, si no los dejamos jugar, si no los dejamos moverse, si no los dejamos explorar con su cuerpo, no construyen esta parte espacial que se vuelve fundamental y entonces vemos a un niño que choca con todo lo que se encuentra de frente. No miden, no calculan y esta parte es fundamental para la vida cotidiana. O sea, ya dejemos que si para las matemáticas o para escribir. Cuando calculan, cuando viene un coche y se tienen que cruzar la calle es espacialidad y es parte motora, ¿no? Entonces se vuelven actividades fundamentales para estar vivo. Más allá de habilidades académicas, ya dejemos esas en segundo plano. Son ellos cómo se van a desarrollar en el mundo en el que están. Literal sobrevivencia. Literalmente de sobrevivencia. Ok. Y son más lógicos, ¿no? Son más visibles cuando hay problemas motrices. Sí, se vuelven mucho más evidentes. Eso sí, brincan desde muy al principio, no nos tenemos que tardar tanto. Ok. Ahora, para hablar de los últimos como típicos problemas de neurodesarrollo que vemos, el tema del desarrollo sensorial, de integración sensorial. Ya para no meternos tanto en ese tema porque nos podremos quedar 3 horas y media hablando, pero, y es algo que está como mucho más, no quiero decir que de moda porque no es que está de moda, pero hay mucha más investigación de este tema. Uh-huh. Más información. En esta parte de el asunto sensorial, la realidad es que desde muy chiquitos nos van a empezar a brincar algunas cosas, ya sean con la comida, con ciertas texturas, y tú y yo lo platicábamos a través del curso, normalmente los rollos sensoriales sí tienen un antecedente bien claro. O sea, estos antecedentes de riesgo van a ser mucho más usuales y se van a presentar muchas más veces juntos. Aquí no hablamos necesariamente de causa, o sea, de que uno provocó el otro, sino de que se presentan siempre juntos. Entonces, ahí hay que estar muy, 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 muy fijados porque una intervención temprana en la parte sensorial nos va a garantizar que nuestro pequeño pueda superar esta dificultad y que no sea algo que lo limite. Porque el problema con las dificultades sensoriales es que terminan por limitar la participación de nuestros hijos en cualquier cosa, en juegos, en relacionarse, en disfrutar, en ir a la playa y no poderse sentar en la arena, en no comer y entonces se nos bajan de peso. Entonces eso es lo que no queremos, que tengan estas limitaciones para vivir contentos y felices y que disfruten a la misma manera que sus compañeritos o que sus hermanos. Pero estas brincan desde muy al principio y si no hacemos algo al principio se van haciendo más grandes y más explosivas conforme van creciendo. Sí, entonces, Dani, ¿nos puedes dar dime. algunos ejemplos de cositas sensoriales típicas que vemos en los niños como que para que los papás lo tengan como presente?
Sí, claro, creo que una muy típica, y esa pasa cuando son muy bebés, es esta parte de la comida. Ciertas texturas, ciertos sabores, ciertos tipos de comida no los toleran. Y va más allá del desagrado de era brócoli, ¿no? O sea, va más allá de fuchi, sabe feo. Sino que uno empieza a identificar, es que siempre que le doy papilla, pero la parto con ¿El tenedor? el triturador en lugar de molérsela, no la tolera. O le doy gelatina y no la soporto. O sea, las cosas que son como gelatinosas o chiclosas no puede y llora y llora y llora y llora. Eso es uno muy clásico que es la parte de la comida. La otra que es la de las texturas es les acercamos una cobija o un peluche y no pueden tocarlo, o la arena también es algo muy clásico. Que El uno diría, pasto. ay, el pasto. Qué gracioso que no puede tocar el pasto o que levanta los pies. Y al principio da gracia, pero a la larga no nada más lo empiezan a hacer con una cosa. Lo empiezan a hacer con muchas más cosas. Y entonces no me puedo vestir porque no tolero la ropa. Son niños que andan encuerados o no pueden ni siquiera moverse o lloran para vestirse. Entonces se vuelve un caos para la familia el, bueno, es que ahora qué ropa le ponemos. Entonces, en lugar de ir a la terapia y entonces manejar ciertas estrategias para que se pueda adaptar, porque no siempre van a tener estas soluciones de te damos ropa de lino para que nada te raspe, Ujú. ¿no? O no va a haber de la comida que te agrada o cosas por el estilo. Entonces, Oye, yo creo tipo, que lo táctil también, y de comida. sí, tipo, también los niños que no aguantan mucho las etiquetitas. Muchos niños, por ejemplo, a mí me pasa mucho que llegan mucho conmigo a consulta, de es que no puede dejar de hacer berrinches y empiezas a profundizar un poco más y te das cuenta que tiene un tema sensorial. Por ejemplo, no soporta que le corten las uñas, que le corten el Ujú. pelo, los ruidos fuertes que obviamente en un principio a los niños los asustan, pero les siguen asustando mucho y los exaltan mucho. No, o sea, cualquier cosa, lo sensorial es todo lo que tenga que ver con los sentidos. Cuando están como muy sensibles o nada sensibles a la parte como de los sentidos, de la vista, del tacto, del oído, se me fue los demás, del Sí, de gusto. vestibular, o sea, de cargarlos, que no les gustan que los mezcan, o que la única manera de cansarlos es mecerlos durísimo, cosas por el estilo. Son cosas que yo digo que los papás lo identifican como, qué gracioso, o sea, como un O qué detalle como, piqui. ajá, qué curioso, ¿no? Así dicen como, es que no sabes la cosa tan curiosa que hace, ¿no? Cuando se quita los zapatos, o sea, te lo cuentan como curiosidades. Entonces, cuando sienten que están haciendo cosas curiosas, extrañas, peculiares, sí les hago esta recomendación de pregúntale al profesional así como de, es normal que hagas, es que es esta cosa muy rara, ¿no? Y ya Sí, nosotros te diremos como, no es nada normal, tenemos que hacer algo al respecto, o no, solamente es una curiosidad y ya. o sabes que también los definen mucho como son súper picky. Mi hijo es súper picky, no soporta ponerse, no sé, jeans. Quiere estar todo el día en pants. Es súper picky porque no puede comer la comida naranja. Es súper picky, o Ujú. sea, también los empiezan a definir como esta parte picky, ¿no? Pero lo bueno y lo que me da muchísimo gusto es que más y más personas se están enterando de esta parte sensorial Sí, en las exacto. escuelas, en los pediatras, o sea, ya están pudiendo detectar y mandar con un especialista a estas personas. ¿Con quién especialista nos acercamos? Si vemos que, Ok, que estamos notando algo sensorial en nuestros hijos. aquí sí es súper importante porque todavía en México tenemos pocos especialistas. En Estados Unidos, las únicas personas que se pueden especializar como tal en terapia y en evaluación son los terapeutas ocupacionales. En México tenemos pocos terapeutas ocupacionales y pocos que se dedican a niños ya a integración sensorial. Esa es opción uno. Opción 2, hay terapeutas físicos que también hacen integración sensorial. O la opción número 3, en México los únicos que se pueden certificar también como terapeutas de integración sensorial son terapeutas de lenguaje. Yo como psicóloga puedo tener la certificación de evaluación, pero no la de intervención. Entonces, realmente esta no lo hace cualquiera y se necesitan espacios de terapia muy específicos y muy particulares para dar esta parte de intervención, de integración sensorial. Entonces, no se hace en cualquier lado, no lo hace cualquier profesional, todavía es mucho más específico. Entonces, pregunten bien por las especialidades de Sí, sus yo profesionales. voy a tener una invitada próximamente aquí en el podcast de una terapeuta ocupacional que se encarga de todo el tema de integración sensorial. Ok, ya para cerrar, ¿qué debo preguntarle al terapeuta sobre él, sobre o sea, como que sobre ¿cómo se llaman? Credenciales, digámoslo Sus así. credenciales, Sí, en gracias, inglés antes de ir con él. credentials. Ajá, Sí. iba a decir créditos, qué horror. ¿Qué debo de saber sobre el terapeuta antes de llevarlo?
para no Que caer deben como en de saberlo. estas vueltas. Exacto, es muy importante porque hoy vemos muchas personas que hacen niños, adultos, parejas, ok. Normalmente siempre tenemos un grado más fuerte de especialidad. Por ejemplo, yo, como te platicaba, rara vez veo ya niños más grandes o adultos, pero yo veo pediátricos. O sea, mi chamba son los niños chicos, ¿no? Y me especializo en esta parte de los niños. ¿Qué hago? ¿Hago evaluación y hago terapia o solo hago una de las dos? Esto también es importante que sepan los papás. Ahora, creo que algo fundamental es ¿qué evalúas? ¿Con qué evalúas? ¿No? Pregúntenle a estas personas como, oye, ¿vas a evaluar con instrumentos, con cuestionarios? Como platícame un poco del proceso de evaluación. Y 3, esto se los doy como un tip, papás. Pidan 2 o 3 cotizaciones de lugares. Normalmente las evaluaciones son muy caras. Es un esfuerzo que ustedes hacen para pagar y tener estos diagnósticos y a veces están incompletos. Entonces a mí me duele en el alma y normalmente no lo hago. Cuando ya me llegan evaluados y les faltan cosas, yo no le vuelvo a cobrar a los papás. O sea, se me hace terrible. Pero sí van desde las más baratas que he visto, así, de los 5,000 para arriba. O sea, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 pesos he llegado a ver y digo, ok, sí, está bien que estemos en este hospital o en este lugar, pero no es para tanto, ¿no? 100%. Los protocolos son caros, las pruebas a nosotros como profesionales nos salen muy caras. Tenemos que usar los originales porque es la parte legal, ¿no? Del uso del original. Y a nosotros nos cuesta trabajo invertirle, claro, pero también, papás, ustedes aseguren a dónde se está yendo ese dinero. Entonces, hagan esta verificación primero con el neurólogo. Si el neurólogo tiene un contacto directo, opten por ese contacto directo. Vayan a una entrevista inicial, no pierden nada yendo con esta entrevista inicial. Y no vayan luego a la evaluación, ¿no? Esto también es importante, que tengan esta parte de la entrevista inicial donde puedan conocer al terapeuta, su forma de trabajo, el espacio donde evalúan las pruebas y luego que él les dé la propuesta del proceso de evaluación. Ahora, una evaluación de un día, eso no existe. Son por lo menos 3, 4 sesiones o más, dependiendo del niño, dependiendo de las pruebas, pero más de 3 sesiones un niño se puede echar en un proceso de evaluación. Ok, buenísimo. Y no significa más caro mejor, ¿verdad? No, más caro, no, eso sí, se los puedo jurar, más caro no es mejor. También por zonas, o sea, a veces nos da flojera salirnos de ciertas zonas, pero les recomiendo que si se abren un poco de zonas van a obtener lo mismo un poco más económico si están ahí un poco atorados. Y no tengan tampoco miedo en pedir un descuento, ¿saben? O sea, también nosotros somos empáticos en saber de la escuela les está exigiendo un diagnóstico y los agarraron un poco apretados. No pasa nada, nos dividimos los pagos, vemos qué podemos hacer. O sea, siempre existe una solución. Entonces, chequen costos, vean que evalúan, vean si cumplen con lo que les están solicitando en la escuela o el neurólogo y chequenlo así. Ok, súper. Dani, ¿qué recomendaciones le darías a algún papá que nos esté escuchando que está notando alguno de todas estas cosas que dijiste en sus hijos? Que no se queden con la duda. Y es un poco lo que tú dijiste al principio. Si algo ya no les latió, si algo ya lo dijimos y les sonó varias veces y dijeron, chin, no se esperen. Yo sé que estamos, bueno, ahorita en pandemia y en el futuro espero que cuando escuchen el podcast no sigamos en pandemia, pero no se esperen. Mientras más tiempo se esperen es mejor descartarlo temprano, dar una intervención temprana a que sea un problema que se agrave. Entonces, no se queden con la duda, vayan con su especialista, en este caso la recomendación ideal sería un neuropediatra, y quítense la duda. La solución normalmente es más fácil mientras más temprano hagamos la intervención. Entonces, ni va a ser un castigo por el resto de los días de sus hijos, ni para ustedes, ni una inversión de por vida, de estar pagando 10 millones de terapias distintas. Pero si lo hacen a tiempo y lo hacen bien, la garantía va a ser que en un futuro muy corto sus hijos van a poder funcionar e integrarse de forma adecuada. Ok, súper, me encantó el tip. Ok, Dani, entonces ya pasamos a la última sección del episodio en donde te voy a hacer algunas preguntas, tipos, mitos y creencias que típicos siempre tenemos y quiero que me respondas verdadero o falso con una mini explicación si es verdadero o si es falso, ¿va? Ok, va. Ok. ¿Todos los niños se desarrollan al mismo tiempo? Falso. Ese es uno falso. Todos tenemos por eso tenemos estas ventanas de tiempo. O sea, algunos podemos ir más rápido, otros un poquito más lento, pero al final todos llegamos. Solamente no hay que pasarnos de estas ventanas, ¿no? Y de estos como límites. Buenísimo. Si mi hijo está teniendo algún problema solito, más bien, algún problema solito se le va a quitar. No necesariamente. Por eso la última recomendación era no se queden con la duda y asegúrense que solamente es algo pasajero o parte de la ventana de desarrollo
pero es mejor estar seguros porque las cosas no siempre se quitan solitos. Ok. Si llevo a mi hijo a terapia, ahí se va a quedar para siempre. No. A ver, aquí es muy importante, depende del tipo de diagnóstico, pero yo lo que les digo a los papás que llegan conmigo con niños entre los 6 y los 10, 11 años, un buen proceso de terapia, tú debes de empezar a ver cambios a partir de los 3, 4 meses, con objetivos muy Buenísimo. específicos. Y si el terapeuta no te dice cuáles son los objetivos, o sea, recuerden que las terapias no es algo a puerta cerrada y quién sabe qué estarán haciendo, o a qué jugarán, o qué estarán... No. Pregúntenle a su terapeuta por los objetivos que esperan alcanzar y yo hago cortes constantes con mis pacientes y con los papás, cada 3, cada 6 y al año. Ya después del año empezamos a espaciar las terapias, hay niños que necesitan más ayuda que otros. Y hay niños que regresan por ciclos, ¿no? Vienen al principio de la primaria, cuando van a entrar a secundaria necesitan otro apretón y algunas ayudas, luego para la prepa, entonces hay idas y venidas, hay ciclos, hay niños que solo van por una temporada y obtienen lo que necesitaban y se van de terapia. Pero es, como decíamos al principio, un traje muy hecho a la medida. Ok. Si llevo a mi hijo a terapia, significa que nunca se va a poder desarrollar como otros niños. Pues justo creo que sería al revés. Si llevo a mi hijo a terapia, se va a poder desarrollar como los otros niños porque le van a brindar las habilidades y las herramientas que le faltan. Eso es lo que buscamos en la terapia. No es algo asistencial, no es que nosotros hagamos por ellos, sino que les enseñamos estas herramientas para que lo logren hacer solos. Ok. Esto típico. Si mi hijo todavía no habla, significa que no me entiende. Creo que un punto, yo creo que en estos, los terribles dos, creo que un poco de su frustración es que entienden más de lo que pueden decir, ¿no? Es como, te entiendo todo, pero no me da la vida para contestarte. Entonces, justo lo contrario. Entienden perfecto, pero todavía su habilidad de hablar no llega a ese punto. Ok. Si mi hijo tiene un problema de aprendizaje, significa que es tonto y nunca va a lograr aprender eso. Justo no. Eso hay que pensarlo con que con la ayuda necesaria va a lograr estar, si bien no exactamente igual que el resto de sus compañeros, casi a la par. Entonces eso va a depender de la profundidad del problema, pero normalmente con la ayuda necesaria, lo repito, se puede lograr emparejar a los niños en gran medida. Ok. Oye, si mi hijo tiene algún problema con su motricidad, ¿puedo estimularlo para que se mejore? Por supuesto, y eso de quien dará las instrucciones siempre podemos estimular de forma dirigida, ¿no? Y eso también es algo como, no es estimular por estimular y para que entonces hable más rápido que los demás y camine más rápido que el primo, sino es estimular con conciencia y saber qué estamos estimulando. Entonces, si ahí va medio retrasado en algo y nos da el tip, el fisioterapeuta o el pediatra o el neurólogo, pues sin problema lo podemos aplicar en casa para que lo logre. Sí, yo el otro día estaba viendo que hay un método que están aplicando con niños menores de 2 años para enseñarles a leer. Casi me da el ataque. Innecesario. El ataque. Innecesario. ¿Para qué? No. No hay necesidad. A ver, mi hijo es picky. ¿Esto significa que lo más probable es que tenga algún tema sensorial? No necesariamente, pero mejor verificar que no es nada más picky por picky y no es picky por un trastorno de integración sensorial. Entonces, pues vale la pena descartarlo. Ok. Oye, y yo como papá o mamá influyo mucho en el desarrollo de mis hijos. Verdaderísimo, lo más verdadero del mundo. Nosotros les damos las oportunidades de aprendizaje, nosotros somos los que también les damos la pauta o les vamos a llevar con el especialista necesario para que su desarrollo mejore o continúe. Entonces nosotros vamos a ser la principal pauta y guía para que nuestros hijos se puedan desarrollar de forma adecuada. Buenísimo, buenísimo. Ok, y por último, si mi hijo tiene algún problema y lo estoy llevando a terapia, hay que guardarlo en secreto, no decirle a nadie ni a la escuela. Esto es bien difícil porque muchos papás todavía tienen mucho miedo de decirle a la escuela. Y lo entiendo, porque todavía muchas escuelas no tienen este departamento de, o sea, un buen departamento psicopedagógico que sepa generar estas adecuaciones curriculares. Entonces, sepan que si esa escuela no está funcionando, entonces no es la escuela ideal para sus hijos. O sea, una escuela con la que ustedes no pueden tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Mi hijo está teniendo esta dificultad y necesito que me eches la mano, y te responden como, aquí no le hacemos el favor a nadie, ¿no? No es el lugar para estar, definitivamente, porque yo les digo a los papás que el éxito del proceso de terapia y de que los niños puedan avanzar y veamos avances rápidos es tener una coordinación perfecta de comunicación y de objetivos casa, escuela, terapia. Si esta triangulación funciona, es armónica y todo el mundo está en comunicación, nos damos feedback, vemos avances, objetivos, los niños salen
rapidísimo de una manera impresionante. Entonces, yo creo que por una parte es importante que lo comuniquen a la escuela y dos, yo creo que entre mamás que comparten las mismas experiencias, también sirve para echarse la mano. A veces es muy frustrante, como mamá no sabes si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, si las cosas que estás haciendo son suficientes. Entonces creo que estos grupos de mamás con hijos con TDA, mamás con hijos que tienen algo dentro del espectro autista o del lenguaje, creo que es importante que compartan con estas personas que entiendan las frustraciones de llevar un proceso así. Y ya de ahí en fuera cada quien lo comparte con quien quiera. O sea, no se trata de esconderlo, pero es un proceso que cada uno vivimos de manera diferente y poco a poco lo iremos como Normalizando. sobrellevando y entendiendo, exacto. Ok. Dani, de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Estuvo espectacular este episodio. Yo creo que tanto yo como todos los que nos están escuchando estamos aprendiendo muchísimo del tema. No, pues gracias a ti, Mitch, por la invitación. Yo estaba súper emocionada por venir. Y qué mejor que con este súper tema. Súper. Gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Nido Talks. Bye.